Bienvenida, bienvenido al tema 3, técnicas y herramientas de evaluación, parte 2, en centros de formación. Cuando hablamos de evaluación de competencias y cuando hablamos de técnicas y herramientas para la evaluación por competencias en centros de formación, normalmente nos estamos refiriendo a centros educativos que han adoptado el enfoque de formación por competencias. Estos centros normalmente tendrán una malla curricular en la cual tendremos presentes competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. Y seguramente estas competencias estarán elaboradas en distintos niveles de complejidad según las áreas de estudio o asignaturas, y estas tendrán seguramente módulos en su interior. Los módulos son aquellos que se usan y son más frecuentes de encontrar en enfoques de formación por competencias. Recordemos también que toda competencia idealmente debe estar integrada por los tres tipos de saberes: el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Es muy posible que una competencia privilegie uno de los tres saberes, pero el ideal del enfoque de formación por competencias es que cada competencia tenga los tres saberes en su interior. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de técnicas y herramientas para el enfoque por competencias, debemos dejar claras algunas ideas. Las técnicas y herramientas para la evaluación en el ámbito educativo han existido ya mucho antes de que se consolide mundialmente el enfoque por competencias. Por lo tanto, es trabajo y es tarea de todas las personas que se dedican a la educación el conocer estas técnicas y herramientas. Por otro lado, como hemos venido diciendo, las competencias tienen una particularidad, y es que integran el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Por lo tanto, cuando un educador, cuando una educadora quiere definir qué técnica y qué herramienta le es mejor para evaluar un tipo de competencia específica, lo primero que debemos afirmar es que no existe una receta o una varita mágica que nos diga: si esta es su competencia, esta es la técnica y la herramienta que debe utilizar. Será trabajo del docente, de la docente, será trabajo de su discernimiento el poder conocer técnicas y herramientas de evaluación y el poder intentar darse cuenta cuál de ellas se aplica mejor para el tipo de competencias que está utilizando. En este punto les recomiendo que lea usted el documento Word titulado Lectura 3 que tenemos en esta asignatura, porque en ese documento se le detallan las principales técnicas y herramientas que se utilizan en el campo de la educación. Hemos dicho que toda competencia debiera tener tres tipos de saberes: el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Cuando un docente, cuando una docente quiere concentrar su atención en la evaluación del saber saber, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. El saber saber se refiere al dominio cognitivo de los seres humanos, es decir, se refiere al campo de los conocimientos. Por ejemplo, la información de hechos, datos, conceptos, etc. Estos conocimientos normalmente se pueden evaluar con pruebas de conocimiento. Si queremos evaluar el saber saber, si queremos evaluar los conocimientos, es muy importante recurrir a taxonomías, porque los conocimientos tienen niveles de complejidad. Una taxonomía muy famosa y muy usada en la evaluación de conocimientos es la taxonomía de Hermann. Esta taxonomía nos dice que existe un primer nivel de conocimiento, el nivel más sencillo, más básico, y este nivel nos va a referir a lo que es la recordación, es decir, cuando una persona reconoce o recuerda ciertos elementos de conocimiento que están ligados a lo que es arreglar, contar, decir, definir, etc.
Subiendo de nivel y de complejidad en los conocimientos, habrá una comprensión funcional. Esto nos refiere a que, por ejemplo, se le puede pedir a una persona en una evaluación que aplique conocimientos a situaciones prácticas. Ahí tienen algunos verbos que se pueden utilizar en la redacción de las competencias y por lo tanto en su evaluación. Y finalmente, siguiendo esta taxonomía, el nivel más complejo de conocimientos estará ligado a lo que es la resolución de problemas. En este nivel se le puede pedir a una persona que haga análisis, síntesis y evaluaciones de procesos. Ahí tienen los verbos que se pueden usar tanto para redactar las competencias como para luego evaluarlas. Entonces, repitiendo, si queremos evaluar el saber, si queremos evaluar el dominio cognitivo o los conocimientos, es muy útil recurrir a taxonomías de conocimientos, que nos dirán que existen niveles de complejidad de conocimientos y que para cada nivel existen algunos verbos que nos pueden servir en la redacción de competencias y lógicamente en su evaluación, y que nos dicen qué es lo que podemos evaluar en cada uno de estos niveles. Si hablamos de la evaluación del saber hacer, estamos hablando en este caso del dominio psicomotor de las personas, es decir, estamos hablando de los desempeños que las personas deben realizar. En ese sentido estamos hablando de habilidades, destrezas y de aplicación práctica de teorías. En este caso, a diferencia del saber, aplicaremos pruebas de desempeño y ya no así pruebas de conocimiento. Cuando hablamos de pruebas de desempeño, estamos hablando de básicamente tres posibles pruebas que podemos utilizar. Una primera que sería una prueba de proceso, que es cuando se le pide a una persona que haga una secuencia de tareas y queremos ver cómo se desempeña. Una segunda es una prueba de producto, cuando no nos interesa tanto cómo se desempeña, sino lo que nos interesa es el resultado del desempeño, el producto, lo que ha producido con su desempeño. Y finalmente, y lo más recomendable, es aplicar una prueba tanto de proceso como de producto, de manera simultánea, donde lo que nos interesa es cómo la persona se ha desempeñado para producir algo y también nos interesa lo que ha producido. Entonces, cuando hablamos de evaluación de desempeños y queremos elegir técnicas y herramientas de evaluación de estos desempeños, es importante darse cuenta que podemos privilegiar la evaluación del proceso, podemos privilegiar la evaluación del producto de ese proceso o podemos privilegiar ambas dimensiones. Esta última será la que normalmente se utiliza más en centros de formación. Finalmente hablemos de la evaluación del saber ser. Cuando hablamos del saber ser nos referimos a actitudes, sentimientos, emociones e intenciones de las personas. Nos referimos a cómo perciben o conciben el mundo y cuál es su predisposición ante las cosas. El tema del saber ser es muy importante porque el dominio afectivo puede ser motivador o depresor de las personas en su trabajo. Y para evaluar el saber ser, a diferencia del saber y del saber hacer, se utilizan test psicológicos. Ese es el motivo por el cual la evaluación del saber ser en los centros de formación se ha hecho muy difícil o muy compleja y normalmente no se utiliza. Y si se utiliza, nos damos cuenta que no se tienen las herramientas y las técnicas apropiadas. Para evaluar el saber ser, el tema de las actitudes de las personas, también es muy útil recurrir a taxonomías. En la que tenemos aquí podemos ver que existen también niveles de complejidad en las actitudes. Niveles que van desde lo más sencillo, por ejemplo, el recibir, el responder, el valorar, hacia lo más complejo, por ejemplo, el organizar, el jerarquizar y el caracterizar. Y para cada una de ellas podrá haber una descripción del tipo de actitudes que son deseables. Por ejemplo,
Si hablamos de recibir, una actitud deseable será la capacidad para aceptar otros puntos de vista y nuevos valores. Si hablamos de organizar, una actitud deseable será la iniciación de un sistema de valores a través de la organización e interrelación de los mismos. Dense cuenta que la complejidad de esta última es mucho mayor de la primera que hemos hablado. Entonces, cuando una docente quiere evaluar el campo del saber ser, el campo de las actitudes, al momento de diseñar competencias y al momento de elegir las herramientas y las técnicas para evaluar esa competencia, es muy recomendable que recurra a este tipo de taxonomías. Muchas gracias por su atención.